Nace en 1974 en México. Es autor de más de 50 libros de poesía, narrativa, ensayo y traducción. Sus más recientes publicaciones son Bisturí, en el 2022, novela, O me voy o te vas, One of Us Must Go, Ottawa University Press, 2022, es poesía. Poetas mexicanos del 30, Una generación entre el cielo y la tierra, por la Universidad Veracruzana en 2018, es un ensayo. Y Tomando mi chaqueta para dar un paseo, de Peter Olds, ediciones de Ermitaño 2020. En 2016 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores y en 2019 a la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente es profesor de literatura latinoamericana y traducción en la University of Canterbury, en Nueva Zelanda. Entonces, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiéndonos. Muchas gracias, Adri. Lo bonito Muchas que gracias, nosotros Angélica. aquí 8 de la noche y Rogelio está con pleno sol ahí, 3 se de la puede ver tarde. tu ventana, sí, sí. Así es, Lo que hace la magia del Zoom y de todo esto, así que es es. Internet. Entonces, No qué hay bueno. distancias. Sí, ya todo se acercó. Y ya ahorita nos empezó a leer un poquito a lo mejor de toda tu trayectoria, Rogelio, pero platícanos tú cómo es que inicias toda esta parte de escribir. Tú escribiste poesía, escribes ensayo, escribes novela, y este que sería como un libro epistolar, más o menos, Sí, sí. así Entonces, es un libro como efectivamente epistolar. Yo inicio sin saber mucho todavía que iba a convertirme en escritor y que la literatura se iba a convertir en mi pasión. En la época, a finales de la primaria, en sexto de primaria, cuando por primera vez un maestro que tenía muy intuitivo, muy inteligente, muy sensible, me vio como que tenía ciertas cualidades para las artes, para cantar, para declamar. Y un día me invitó a que fuera el protagonista de una poesía que contaba la historia de un hijo, ¿eh? Fíjate, hasta ahorita me estoy dando cuenta de un hijo que asesina a su madre, ¿no? Entonces fue un poema muy dramático en aquel entonces, que se llamaba El corazón de una madre, que se leyó, que lo representamos en la primaria, etcétera, y que el poema tiene como mensaje, pues, el amor tan grande de una madre, porque aunque el hijo la asesinó a la madre y llevaba el corazón de la madre como una muestra para esa banda de bandidos, de forajidos a la que él quería unirse, porque digamos, el jefe de la banda de bandidos le pidió que si de veras quería convertirse en un criminal, tenía que traerles el corazón de su madre, pues, ¿no? Entonces este chico de 15 años va y asesina a su madre y saca el corazón de su madre y va de regreso a la cueva donde estaban los bandidos y se cae, y entonces el corazón va a dar contra un espino, y desde ahí dice que se oye la voz de su madre que le dice al hijo: te hiciste daño, hijo mío, ¿no? Entonces, bueno, muestra este poema como pese a todo, la madre siempre te va a amar, pues, por encima, así la asesines, pues, ¿no? Entonces a mí desde entonces a la fecha todo es digamos, este mundo de la poesía me empezó a absorber, me empezó a inquietar, me empezó a interesar muchísimo, y ya después en secundaria yo empecé a declamar, a leer más poesía y ganaba concursos de declamación, etcétera, que ahora se han alejado mucho, creo que la secundaria, de toda esta tradición de los concursos de declamación que en su momento fueron para mí muy importantes. Y ya después empecé a escribir, habiendo estado leyendo tanta poesía y involucrado en el tema que empecé a escribir ya por mí mismo poesía también, imitando a estos poetas que leía, etcétera. Y poco a poco esta pasión se fue convirtiendo, o este gusto se fue convirtiendo en una pasión, y después se fue convirtiendo, digamos, en el centro de mi vida, y ahora pues ya prácticamente se ha situado en una parte de mi, de mi actividad, de todo tipo de actividad personal, profesional, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a libros como en el cual yo quise de alguna forma llegar
a poder tener abrir un diálogo sobre temas que consideraba importantes contar y hablar con mi propio hijo, ¿no? Que estaba pues a punto de irse de la casa para iniciar pues prácticamente ya su propia vida independiente y su propia vida como adulto, pues, ¿no? Entonces, sí, ha sido una trayectoria larga en donde he pasado por estos géneros, la poesía, he pasado por el ensayo, he pasado por la novela para adultos, he pasado por la novela para niños también, ¿no? Siempre empecé en la novela para niños también intentando dar un mensaje, ¿no? En las diferentes novelas. En la primera, por ejemplo, sobre el valor de la amistad, de la justicia. En la segunda, sobre el valor de la familia también, ¿no? De la importancia que han tenido los abuelos en nuestras vidas, que a muchos de nosotros nos han cuidado, etcétera, cuando nuestros padres han trabajado. Y la última, por ejemplo, Los Últimos Rebeldes, es una novela sobre la solidaridad, la compasión, en estos tiempos en el que necesitamos ser solidarios con los otros, necesitamos ser, compadecernos, es decir, padecer con los otros lo que los otros sufren. Entonces son novelas que en las cuales trato de enviar un mensaje, ¿no? Porque creo que ahorita estamos ávidos de tener guías de alguna forma para ir sorteando las dificultades de nuestra vida, pues, ¿no? Más en un país como el nuestro que siempre, nunca falta algo, ¿no? Que tengamos que enfrentar o que tengamos, sobre lo cual tengamos que trabajar para poder conseguir la paz que tantos necesitamos ahora, ¿no? En nuestro país, para conseguir que haya menos desigualdad, para conseguir que haya menos impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante que todos esos temas se hablen con los hijos de una generación a otra para que estas nuevas generaciones también tengan armas para poderlos enfrentar, ¿no? Y por eso también escribí Cartas a Bruno, porque quería también como darle a mi propio hijo y a los lectores, ¿no? Que pueden ser también como mis hijos o como mis cofrades, ¿no? Si son padres, ¿no? Leyendo el libro, para que también ellos puedan tener por lo menos una herramienta que sirva para iniciar un diálogo, ¿no? Ya muy particular con sus propios hijos o ellos mismos reflexionar sobre esos temas, ¿no? Gracias, Rogelio. Un poquito entonces va reflejando tu escritura, esa parte que vas viviendo, ¿no? Algún escritor nos mencionaba que su escritura cambió cuando tuvo precisamente a su primer hijo. Entonces creo que la perspectiva, sí, definitivamente te tiene que cambiar. Adelante, Ari. Muchas gracias, Rogelio, por compartirnos esta parte de tus inicios. De hecho, algo que tocas justamente en el libro es todo lo que había antes de tu vida, antes de que fueras como tal escritor, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte en la que mencionas que ya no te ves si no tienes ahí en tu vida a los libros, ¿no? A la lectura. Entonces, es una parte bonita en la que tú te has ido desarrollando y en la que finalmente encontraste una forma de vivir con plenitud, ¿no? Y además a través de esto, compartirlo hacia los demás, que son tus lectores, y en este caso de una forma muy sentida, muy conectada hacia tu hijo. Eso es algo que creo que debe de valorarse mucho a la hora de que nosotros platicamos un poco de Cartas a Bruno. Sí, bueno, sí, efectivamente, Adri, la verdad que ha sido, los libros han sido esenciales para el cambio, digamos, en mi vida. Y el libro ha significado también una forma también de compartir con mis hijos y con los lectores, ¿no? Porque también los lectores a veces se interesan por la vida de los escritores. A mí siempre me ha interesado la vida de los escritores. Entonces el libro también es una especie como de autobiografía en la cual yo voy contando cosas de mi propia vida, experiencias de mi propia vida o de gente cercana a mi propia vida, pero digamos experiencias reales, ¿no? En las cuales yo voy dejando una parte de mi historia, pues, ¿no? De mi historia de vida y reflexionada, obviamente, en torno a estos temas que considero importantes, pues, ¿no? Desde el tema de las drogas, al tema incluso de las malas amistades o al tema
por supuesto, de la ansiedad, ¿no? Que se vive mucho ahora en estos tiempos, el tema de las redes sociales, temas que ya son parte de nuestra cotidianidad y en los cuales a veces no reflexionamos y es importante que los tengamos presentes y que reflexionemos nosotros mismos y con nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, para mí es un libro también que forma parte como de estos libros en los cuales dejo algo también de mi propia historia personal, de mi propia autobiografía, ¿no? Y el libro, como bien lo dices, pues viene parte de eso. Y aparte, además, me gusta porque siempre en cada capítulo trato de evocar algún pensador, ¿no? Un filósofo que haya sido, que haya tocado, digamos, en algún momento haya reflexionado también sobre el tema y que haya dicho algo que pueda servirnos como apoyo también para reforzar las ideas que estamos tratando ahí, pues. Entonces, también es un libro que tiene un diálogo con otros autores que han reflexionado sobre ese tema, pues, ¿no? Para las personas que se están uniendo a esta transmisión, estamos presentando Cartas a Bruno. Tenemos con nosotros al escritor Rogelio Guedea. Y yo te quisiera preguntar, ya hablaron un poquito de qué trata, una pequeña dosis de Cartas a Bruno. Pero yo quisiera que nos platicaras el contexto, Rogelio, de cómo es que te nace o llega a ti esa idea de querer publicar este libro, ese proyecto de ir, como dices, entre escritores, entre tus vivencias, entre los consejos que le das, ¿cómo llega ese proyecto? Bueno, mi hijo, parte de que mi hijo un día ya casi llegando a sus 18 años, nos dijo que se tenía que ir a estudiar fuera. Nosotros estábamos en ese tiempo en México y se tenía que venir a Nueva Zelanda a estudiar su carrera, porque él estudia guitarra clásica. Entonces, iba a entrar a la universidad de aquí y obviamente nos vimos de pronto, yo particularmente sentí que se me desprendía algo muy profundo de mi ser y ya no sé si ustedes les ha pasado seguramente que cuando se va un hijo, por ejemplo, de viaje o de paseo, uno le pone ahí, te tomes esta manzana y no se te olvide tomarte esto, si te pasa tal cosa, te tomas tal cosa y llévate agua también porque te va a dar mucha sed y uno trata de ponerle ahí en la mochila una farmacia, una, un garrafón de agua, comida, un suéter para que no pase frío, o sea, todo lo necesario para que esté bien, pues, ¿no? En ese paseo, en ese viaje. Para mí era importante, que aparte de todo, ¿no? Aparte de estas cosas de la chamarra y aparte de sus ahorros que pudiera llevarse, lo que pudiéramos nosotros aportar también, pues también llevar algunas ideas importantes, algunas convicciones sobre temas a los cuales se podía él enfrentar, ¿no? Ahora que viviera solo, etcétera, ¿no? Entonces dije, ¿cómo hago yo para transmitírselos y que no se le olviden, ¿no? Que no sea una plática nada más de sobremesa y que se vaya y le entre por un lado y por otro. Yo quería dejarlo como siempre por escrito, pues, ¿no? Entonces me puse cuando faltaban precisamente como un mes para que se fuera, 30 días, empecé a escribir una carta diaria para él, ¿no? Sobre cada uno de estos temas. Entonces, cada una de estas cartas era precisamente cuando ya él se fuera, pues iba a llevarse este paquete de cartas que yo quería que él leyera cuando llegara o durante el avión o cuando llegara a la ciudad los primeros días para que tuviera fueran como un arma para él, para estar atento, ¿no? Con el tema de estos temas, ¿no? De las drogas, qué hacer cuando estuviera que enfrentarse al alcohol ya de una forma, pues ya no vigilada, digamos, por uno ni nada, o qué hacer cuando empezara a andar con amigos que no fueran, pues, tan buena influencia, ¿no? Qué hacer en los casos en los que se sintiera presionado y con ansiedad, estrés, etcétera. Todos estos temas que uno de alguna forma le preocupan, que le puedan pasar a los hijos, yo los traté en estas cartas, dándole ejemplos personales, ajenos, y también evocando a escritores
que en algún momento se sentaron para reflexionar sobre eso, pues, ¿no? Sin abrumarlo con demasiadas, citas o ideas, pero que fuera un libro ligero, que él pudiera entender, que él pudiera comprender y que por lo menos supiera que a esos peligros se podría enfrentar. Como lo he dicho yo antes, no son 30 órdenes para 30 peligros, sino consejos, ¿no? Entonces, él podía tomarlos o no tomarlos, pero mi obligación era como darle ese consejo para que él ya, al final del día, como debemos hacer los padres, pues que los hijos al final del día tomen su última determinación, pero nosotros por lo menos nuestro deber lo cumplimos al decirles, oye, bájate de ahí porque te vas a caer, ¿no? Yo te aconsejo que te bajes, ¿no? Entonces, en un tono epistolar, en un tono coloquial, en un tono de conversación, yo quería tratar temas que me parecían y que me siguen pareciendo pues muy importantes, ¿no? Sobre todo para los chavos que ahora algunos andan sin mucha orientación, en ocasiones con padres que trabajan todo el día y que no pueden hablar con ellos, en ocasiones teniendo solo como guías a veces, ¿no? A gente adulta que no puede ser buena influencia, sino que al contrario pueden ser malas influencias. La calle que a veces es sabia, pero que a veces también te puede causar muchos Por el perjuicios, camino. ¿no? Entonces, todas estas cosas tratan de alguna manera de este libro suplirlas, pues, ¿no? Para que los padres, para que los mismos jóvenes, ¿no? Un joven que se lo encuentre y que lo empiece a leer y que diga, ah, bueno, hay temas aquí que me han hecho reflexionar porque a mi papá le pasó una cosa así, o a mi mamá, o a un primo, o a un amigo, o lo que sea, y que se empiezan a identificar, porque al final del día un libro es eso, ¿no? Es una especie como de interlocutor, ¿no? Más allá de las hojas del papel, un interlocutor real, una persona real que nos está diciendo algo que puede a nosotros en algún momento transformar nuestra vida, ¿no? Creo que ese punto que tocabas al inicio es importante porque al no ser una orden o marcártelo así, tú lo das bien, dices como un consejo o sobre todo tú abres el tema. Entonces cuentas una experiencia y ya de ahí pues es la sugerencia. Y creo que los hijos, los tres tenemos ahorita hijos y yo también creo eso, que cuando lo impones es cuando la persona está como más tentada, ¿no? A que pueda Así suceder. es, Entonces, sí, siempre un así es. consejo o a abrir lo que pueda pasar, creo que lo reciben de mejor manera también los muchachos. Sí, y a Ujú. veces también cuando estás hablando con alguien más, de manera indirecta, ¿no? Que dice, no, fíjate que está tu hijo, tu hija, tú y tu esposo, y le dices, no, fíjate que fulanito de tal le dices a tu esposa, fíjate que fulanita de tal le pasó tal cosa y esto, pero fíjate que estuvo mal en que se atravesara de esta forma la calle o lo que sea, sin fijarse. Entonces el tercero, tu hijo está escuchando de una forma indirecta y también está él generándose un juicio que es a veces más efectivo que si te diriges a él y le dices, no, vayas a poner el pie así o a atravesar la calle así, ¿no? Entonces este libro, Cartas a Bruno, trata también un poco de eso, pues de que a veces sea un libro en el cual de manera indirecta pueda llegar lo que pensamos nosotros como padres a nuestro hijo, pues, ¿no? Y podemos decir, ah, mira, aquí hay un libro, ojalá te puede interesar. Y el hijo leyendo historias de otras personas se puede interesar más que el padre diciéndole al hijo tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, también puede ser, el libro puede ser esta conversación indirecta, ¿no? Que a veces llega a los hijos cuando nosotros las estamos haciendo entre, ¿no? El esposo y la esposa, el marido y la mujer, ¿no? Adri, Así muchas es. Ay, perdón, Rogelio, justo acabas de mencionar una parte que me interesa bastante porque la tocaste así en el libro, me parece bastante oportuno y además siento que es muy confiada la forma en la que nos cuentas, por ejemplo, lo que sucedió con algunas personas
cercanas a tu vida, pero que sin embargo ahorita te sirven como el ejemplo para poder dar el buen consejo, ¿no? Y nos cuentas de, a lo mejor de cuestiones un poco más privadas, pero que sin embargo nos orientan a todo mundo, tanto a padres como para estar pendientes de nuestros pequeños o nuestros adolescentes, como a Sí. los hijos, como para entender por qué nos están diciendo los papás que debemos de cuidarnos, que debemos de poner atención. Por ejemplo, hay algunas cosas que nos cuentas sobre, por ejemplo, lo que sucedió con tu tío, lo que pasó con tu abuela Carito, lo que pasa, por ejemplo, con los papás de tus amigos, con lo que pasa con los amigos de tu hijo. Entonces, son varias historias que creo que finalmente son muy conmovedoras y que nos están dando una orientación de ten cuidado aquí, pon atención en esta parte porque es delicada. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué sucedió con las personas que estaban involucradas con ellos? Ellos están también conscientes de la importancia que tiene a lo mejor que nos puedan contar esa partecita de su vida que hoy nos está orientando a muchísimas personas a tener cuidado en esos aspectos. Sí, mira, Adria, también me gusta mucho que comentes esto porque en realidad yo traté de hacer un libro también un poco catártico, ¿no? Personalmente, en el sentido de que hablé de manera muy franca, muy honesta de lo que me ha pasado en la vida, pues, ¿no? De cuando yo empezaba, que quería ser un escritor y que estaba con una ansiedad muy grande tratando de, ¿no? De convertirme en un escritor como Márquez, eso, el otro, y que a veces eso te mete mucha presión, como ahora les mete mucha presión a los jóvenes, los influencers, y los jóvenes sienten que si no hacen un video en TikTok que se vuelva viral, pues ya su vida va a fracasar, etcétera. Entonces es un libro que habla y que crean depresión, por ejemplo, ¿no? Cuando aquello que tú quieres y anhelas es algo irrealizable y tú te empeñas en hacerlo, ¿no? Y el choque de eso, ¿no? De eso que quieres, que está, digamos, a las claras luces imposible o que no depende de ti, pues te crea un sentimiento de frustración muy grande que te puede anímicamente afectar muchísimo, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo hice, también el libro puede enseñar algo que me parece importante, que es hablar con honestidad con la gente que queremos, ¿no? Abrir nuestro corazón y decir, mira, a mí me pasa esto, yo sufro esto, me ha pasado esto. En el momento en que tú lo hablas, tú sabes que eso ya es muy terapéutico porque eso ya empiezas a sanar, pues empiezas a sacar, lo voy a decir de manera muy burda, ¿no? Pero es como cuando te comes algo que te cae mal, si no lo vomitas, ¿no? El cuerpo te hace que lo saques y lo vomites o te da diarrea o lo que sea, pero el cuerpo va a hacer su función, ¿no? También con las emociones debemos hacer eso. O sea, a mí siempre me ha gustado hablar y decir mis cosas y contarlas abiertamente y decir, mira, yo, a mí me afectó mucho esto de niño, me pasaron estas cosas que creo que me han perdurado toda la vida. Y en ese momento uno sana, pues, ¿no? Sin tener obviamente que ir culpando a nadie, sino simplemente decir estas cosas sucedieron así, me afectaron a mí. Y también que el libro enseña que también el joven pueda hablarlas, pues, ¿no? O el papá pueda hablarlas y decir, ¿sabes qué, hijo? A mí me pasó esto, yo tuve esta experiencia terrible, te la confieso, ¿no? Fue un error que me pasó, fue algo que no me hubiera gustado vivir, etcétera. Y que yo te aconsejo que no lo hagas porque a mí eso me ha marcado mucho, me ha afectado mucho en mi vida y no me gustaría que a ti te pasara también, pues, ¿no? Entonces, en el momento en que uno lo dice así, con toda la sinceridad, uno sana también de eso. Entonces, para mí es un libro en ese sentido también que invita a que hablemos con sinceridad de lo que nos pasa, sin tabúes, sin nada. Si uno está viviendo un problema de ansiedad o uno está viviendo un problema de adicción a algo, decirlo, ¿no? Es importante. Si sabes que yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida, ¿no? Tengo una adicción al alcohol o a las drogas, o estoy muy triste, estoy pasando por una situación muy de mucha desesperación, de mucho desequilibrio emocional, y ya está, ¿no? Y quiero hacer todo lo posible por salir adelante, por sanarlo, ¿no?
eso es muchísimo más sanador, digamos, que quedárselo dentro uno y decir, oye, ¿cómo estás, Angélica? ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo siempre estoy muy bien, soy muy positiva. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No estoy bien, me siento mal, pero estoy trabajando en eso porque me ha pasado esto y esto y esto. El México es una cultura, por fortuna, en la cual nosotros decimos las cosas, ¿no? Nos encontramos a alguien en el mercado, o a una prima o lo que sea, y ¿sabes qué? Prima, estoy de la jodida. En el trabajo te tengo tal y tal y cosa. Eso es muy bueno. Entonces, para mí también es un libro que tiene que ver con eso, ¿no? Con tener la capacidad de poder decir nuestras cosas sin ningún tabú, sin ninguna reticencia, pues, ¿no? Porque creo que eso también, esa sinceridad también, los hijos deben aprenderla de nosotros, ¿no? De que no somos seres perfectos, de que somos personas que nos hemos equivocado en la vida, pero de que queremos, no solo nosotros buscar nuestro bienestar, cambiarlo, sino también que ellos aprendan de nosotros a no caer en errores similares, pues, ¿no? Y sobre todo creo que sí, tienes mucha razón, que nosotros entre adultos nos podemos a lo mejor comentar las cosas, ¿no? Con el primo, como lo acabas de poner de ejemplo, pero tendemos a pensar que los papás somos perfectos o queremos encasillarnos en eso. Entonces creo que el libro nos da esa oportunidad de poder charlar lo que vivimos y de acercarnos de esa manera también a los hijos, Sí. viéndonos como Eso del puede ser, por ejemplo, el ejercicio, Angélica y Adi, puede ser también decir, no sé, agarrar el tema de las drogas, ¿no? Esto le pasó al autor. Fíjate que dijo que yo tuve una experiencia similar o parecida o de diferente manera, ¿no? Y a escribir un nuevo libro, ¿no? Cada lector va a escribir un nuevo libro si agrega una anécdota diferente, pues, de lo que le haya pasado. Y agrega un consejo también adicional a ese consejo que se está dando ahí. Entonces, es cuando el libro empieza a crecer, pues empieza a ramificar, porque cada quien tendrá una experiencia que contar, pues, ¿no? Empezar a tomar vida. Entonces, ese es otro Así proyecto es. que la editorial debería de escuchar, porque te imaginas que te Sí, fueran ahí como contando los lectores sus historias, sí, te podría sí, ir haciendo ahí algo más grande también. claro, Te claro. voy a leer los saludos que tenemos aquí. Rogelio dice, te saluda desde Yucatán, desde Concal, Yucatán, buenas noches. Matt Bast te saluda desde Zacatecas. Ludivina desde Cholula, Puebla, también te manda saludos. Sara Bravo dice, buenas noches, ¿cuál es tu género favorito o en cuál te sientes más cómodo? Voy a ir intercalando algunas preguntas, si te parece bien. ¿A ti también, Adi? Sí, sí, bueno, el género en el que yo particularmente me siento más cómodo porque es el que toca las fibras más íntimas, es en el género poético, ¿no? A mí la poesía creo que es en donde yo he podido manifestar las cosas, digamos, como más íntimas de mi propia, sensibilidad, ¿no? Pero la verdad es que cada libro tiene su propio ser y ese libro, por ejemplo, Cartas a Bruno, me gusta mucho por lo que implica, pues, ¿no? Por esta relación con mi hijo, ¿no? Los libros, las novelas que he escrito también son importantes para mí porque al final del día también puedo crear ahí ambientes o atmósferas poéticas, ¿no? Entonces, en realidad, todos los géneros soy muy proclive a ellos, pero el poético creo que es con el que empecé y con el que sigo teniendo esa conexión tan profunda, ¿no? Ahorita que hablas de la poesía, ese poema que nos comentaste estaba fuertísimo. ¿A qué edad te lo leyeron, Rogelio? Ese poema lo representamos cuando yo estaba en sexto de primaria, que tendría 11 años por ahí, Muy Más o joven. menos. ¿no? Y claro, fue un ramalazo muy fuerte, ¿no? Pero fíjate, tanto te impactó que seguiste también ahí Sí, experimentando con sí, ese. sí, sí, sí. Y no lo he olvidado, la verdad lo aprendí de memoria y no lo he olvidado, entonces es un poema que tengo, quizás el primer poema que me aprendí de memoria, pues. Fuerte. Adelante, Sí, Adi. Ahorita sigo con los. Oye,
Me gusta el libro porque tocas temas que podemos comentar a diario con los hijos, como pueden ser no caer en la ociosidad, cuidar, por ejemplo, la alimentación, el vitaminarse, etcétera. Eso yo creo que es como lo que de cajón casi diario estamos comentando los papás con los hijos. Pero hay otros temas que yo creo que en pocas ocasiones tocamos con ellos y me gusta la forma en la que vamos leyendo cómo es que guías, ¿no? A partir de ejemplos. Por ejemplo, me llama la atención cómo hablas un poco de la muerte, ¿no? Del valor a tu vida, no expongas la vida, no expongas el cuerpo, es muy fácil perder la vida en un momento lleno de Sí, éxtasis, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que me llamó mucho la atención porque creo que es de los más fuertes que tocas en el libro, lo que fue muerte, sexo, pornografía, culpa, son de los que considero profundamente relevantes por aquello que nos enseña, porque además son cuestiones que yo creo que si no verificas, arrastras toda la vida, ¿no? sí. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, desde muy niño el tema de la muerte me ha impactado mucho, ¿no? Y hasta la fecha, yo creo que todos tenemos esa relación, algunos más complicada con ese tema que otros, ¿no? Pero al final del día, yo leí todo un libro de ciencia muy interesante, la historia de la ciencia, en donde un apartado decía que nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, cada una de nuestras células trabaja en pos de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos cortamos, si ustedes observan, lo primero que hacen las células es trabajar para sanar esa herida. Con nosotros, y así también sucede en las cuestiones emocionales. El cuerpo trata de buscar la manera para sanar, para estabilizarse, para estar bien, ¿no? Siempre tiende, ¿no? Obviamente llegamos a una edad en la que, pues, es el ciclo de la vida y tenemos que, aquello que pues era juventud o que era fortaleza, digamos, pues se va debilitando hasta que uno muere, ¿no? Pero ese es un ciclo natural. El otro es cuando tú no haces nada, o tú haces todo por por dañarte, pues, por agredir tu propio cuerpo, poner en peligro tu vida, ¿no? Que es cuando yo creo que que me parece injusto porque la verdad que el ser humano es digámoslo así, una maquinaria maravillosa, ¿no? Que tiene el pensamiento, que ha creado tantas cosas maravillosas, de manera que debemos luchar, digamos, por preservarlo. Me parece que la vida tiene un valor inapreciable y más de lo que uno cree, ¿no? Y a veces no la valoramos, a veces somos los artífices de nuestra propia tragedia, de nuestra propia desgracia, ¿no? De que padezcamos más de lo que deberíamos de padecer, pues, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es un tema que es importante en el libro, ¿no? Que debemos luchar por cuidar nuestra integridad física, mental, por nuestro equilibrio emocional y por nuestra vida, ¿no? Hasta lo más que se pueda, ¿no? Y es un tema que obviamente siempre es controversial, es polémico y a veces no queremos hablar de él porque también, aparte de todo, es difícil, pues, ¿no? Es difícil porque no hay manera de poderse librar de él, ¿no? Es algo que tarde o temprano todos, ¿no? En cualquier condición, de cualquier edad, de cualquier estatus social o lo que sea, enfrentamos, pues, ¿no? Entonces es un tema, es uno de los grandes temas, obviamente, por eso mismo de la filosofía y de la vida misma, ¿no? En el libro dice 30 consejos para 30 peligros. Entonces, Adi ya nos comentó algunos de los temas, les voy a leer algunos otros: el sexo, el materialismo, no leer, como ya decían hace ratito, redes sociales, la enfermedad, la ociosidad. Empieza con las drogas, el cigarro, depresión. Entonces, bueno, más o menos son algunos de los temas que tocas. ¿Qué otros temas quedaron afuera, Rogelio? Me imagino que en esta búsqueda de ir viendo qué es lo que querías platicar
en el libro con tu hijo y con otros, con los hijos de otros lectores, ¿qué temas quedaron afuera y por qué quedaron afuera? Bueno, en realidad, Angélica, yo traté de cubrir, este, digamos, los temas esenciales, ¿no? Que creo ahorita que son los que un joven de esta edad y nosotros mismos también, ¿no? Nosotros mismos también nos enfrentamos a eso, ¿no? No, a la fecha no se me ha venido a la cabeza un tema que haya quedado fuera, aunque debe de haberlo, o sea, son infinitos, pero sí, en efecto, yo quise ser muy reduccionista, digámoslo así, en aquellos que pensé mucho en aquellos a los cuales se estuviera más susceptible, digamos, ¿no? Que estuviera más susceptible. Algunos otros, obviamente, pues son temas generales, digamos, que uno trata sobre la propia, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones laborales, ¿no? Pero digamos que ya no los consideraba, para el caso de mi propio hijo, no los consideraba como cruciales, ¿no? Como considero estos, por ejemplo, ¿no? A mí me parece, y ustedes hacen una gran labor en ese sentido, que no leer, ¿no? Que es uno de los temas, es un peligro que ha puesto a muchas sociedades de cabeza, pues, ¿no? Las sociedades que leen, es notorio cómo alcanzan mayores niveles de civilidad, de tolerancia, de, este, de, eh, de comprensión del otro, de integración, de pluralidad, de diversidad, etcétera, que las sociedades que leen poco o que de plano casi no leen nada, ¿no? Y es donde uno ve ya donde puede haber más problemáticas, ¿no? Porque obviamente la lectura siempre genera una mayor visión de las cosas, una mayor perspectiva de las cosas una mejor manera de abordarlas también y de tratarlas. Entonces, a mí, por ejemplo, ese tema me parecía crucial tratarlo con mi hijo porque a mí, por ejemplo, obviamente, Dios primero siempre, pero la lectura, los libros me cambiaron la vida, ¿no? Muchas cosas de las que he logrado en mi vida, muchas experiencias que he tenido, como esta de estar en Nueva Zelanda, etcétera, pues han sido gracias a los libros. Los libros me han abierto esos caminos, pues, ¿no? Como digo, primero Dios, ¿no? Pero los libros han sido digamos, el salvoconducto, ¿no? Con el cual yo he podido, ver, ¿no? Otros horizontes y he podido, emprender unas rutas que a lo mejor sin los libros no había podido llegar a ellas, ¿no? Vamos a leer, nos va a hacer favor Adi también de leer unos comentarios y te vamos a pedir, Rogelio, si tienes ya la mano ya te están Sí, pidiendo un pequeño fragmento que nos pudieras leer, te lo voy a agradecer. sí, sí, sí. Así es, mientras encuentras alguno que quieras compartirnos, vamos a leer un poquito los mensajes. Bea nos comenta: un gran regalo para tu hijo y para tantos padres e hijos. Los libros que utilizan este género logran dejar huella. Juan LG nos dice: saludos desde Puebla, gracias por compartir tu tiempo con los lectores por pasión. Gaby CB nos dice: buenas noches, saludos desde Cholula, Puebla. Felicidades, Rogelio, por su obra. Es interesante escuchar el origen del libro y su experiencia. Gracias por compartir. Ludivina nos comenta: ¿a partir de qué edad se puede leer y es oportuno? Bueno, el libro yo lo había pensado como para mi hijo que tenía, entonces estaba por cumplir los 18 años, pero yo creo que escribí un libro para jóvenes con menor edad, ¿no? 14, 15, 16. No creo que haya ningún problema porque los temas no se tocan de una forma, con ningún tipo de tabú ni nada que sea, incluso hasta con menor edad, dependiendo la madurez, pues, del lector, pues, ¿no? Pero de ahí en adelante, yo creo, 14, 15, 16 años, 17, etcétera, pueden ser perfectamente bien para cualquier tipo de lectores, ¿no? De esta edad, de estas edades. Claro.
pues no sé si ya tengas a la mano algún fragmento que nos quieras compartir. Quiero leer este peligro, ¿no? El peligro 4, que es la ansiedad. Leo un par de párrafos que dice: cuando a un niño lo asustan o se asusta, lo primero que hace es correr en busca de su madre para refugiarse en ella. Si ella lo lleva en brazos, lo que hace es esconderse entre sus ropas. Es casi imposible que uno no se asuste alguna vez. Es parte de la propia vida. Pero lo que sí resulta notable es no encontrar el refugio de nuestra madre cuando la buscamos para protegernos. Esto último es el verdadero origen de la ansiedad. No el susto infligido por algo o alguien deliberada o azarosamente, sino el hecho de no encontrar ningún refugio en nadie. Como sabes, mi madre tenía muchas cosas con que lidiar y yo lo llegué a resentir. No digo que no me amara, lo ha hecho siempre con todo su corazón, solo que estaba tan ocupada en tantas cosas que ese ajetreo tendría una repercusión hostil en mi formación. Por ejemplo, mi madre solía ir los sábados al tianguis antes de que yo despertara en la mañana. En ocasiones me imagino que podía ir y venir antes de que yo me levantara, pero en otras esta ecuación no le resultaba y quien terminaba pagando las consecuencias era yo. Al despertar y sorprenderme a mí mismo solo en medio de la casa vacía, me llegaba una angustia que todavía hoy me produce escalofrío. Bajaba de la cama, iba a la puerta de entrada, quería salir pero no podía. Mi madre se aseguraba de dejar la puerta con doble llave para evitar que me saliera a la calle y pasara algún accidente. Entonces trepaba por el sillón de la sala y me atenazaba a los barrotes de la ventana. Me recuerdo todavía en un mar de llanto, clamando por la ausente, hasta que una vecina piadosa, normalmente era alguna de las Chapula, venía a consolarme y a hacerme compañía en tanto mi madre volvía. No sé en realidad cuántas veces ocurrió esto. Quizá en realidad solo fue una sola vez o dos, y estoy seguro que sucedió más bien por un mero descuido, pero fue suficiente para que aquello dejara una marca imperecedera en mí. Y así continúa el Ahí capítulo. está una pequeña probadita de lo que podemos encontrar en Cartas a Bruno, 30 consejos para 30 peligros. Aquí lo interesante, y muchos podrán decir, ya mis hijos crecieron, o tengo unos hijos que todavía están muy chiquitos, creo que hasta para las personas o los profesores que dan clase. Yo creo también desde secundaria es un material Sí. valioso. ¿Por qué? Porque lo puedes leer también en conjunto y de ahí, como dices, abrir tema para muchos de todo lo que de lo que nos compartes aquí. Entonces creo que es un material también para maestros. No sé si me imagino que lo habías pensado también así. Es Sí. interesante lo que nos ofrece Cartas a Bruno, ¿no? Entonces, pues yo te lo quiero agradecer también a nivel profesora y a nivel papá, creo Sí, que... bueno, Angélica, en realidad lo pensé también para maestros porque creo, como en este fragmento que leí sobre la ansiedad, porque creo que eso el maestro puede generar que los estudiantes hablen del tema, ¿no? ¿Alguien les ha sucedido algo parecido? ¿Alguien se ha sentido? Y entonces alguien se puede sentir identificado y decir, ah, mira, yo no lo estoy viviendo solo, pues, ¿no? Hay quienes han pasado por esto ya, hay quienes han padecido esta situación o algo similar, etcétera. Y cuando uno encuentra que uno no está solo lidiando con una problemática, sino que es una problemática que muchos pueden vivir, pues es cuando uno realmente siente esa empatía, pues, ¿no? Y entonces el maestro puede generar estos diálogos, estas conversaciones, esto, incluso hasta un debate sobre los diferentes temas que se tocan en el libro. Y lo importante es eso, que se empiece a generar, ¿no? Ese intercambio de ideas, de emociones, de sentimientos que puede generar cada uno de de la estos lectura. tópicos, ¿no? Oli Güeres dice, qué particular historia sobre el origen de este libro, qué interesante. Me llama la atención leer y obviamente recomendar. Gracias por estar con nosotros y compartir la historia de tu libro. Adriana Berruecos dice, Rogelio, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu obra con nosotros. ¿A partir de qué edad? Esto ya nos los contestó. Saludos desde Puebla, Puebla. Luz de Luna, saludos desde Puebla. Gracias por compartir tu experiencia y mucho éxito. Adelante, Adi.
Oye, ahorita que estabas mencionando un poco de sobre a quién está dirigido, cómo podemos hacer uso de él desde diferentes perspectivas, ¿no? Como padres, como hijos, como maestros. Yo creo que está tan bien planeado el libro que es atractivo desde la portada. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Es una Ay, portada muy sí. llamativa, o sea, los colores son bastante fuertes, entonces desde ahí podemos ya rápidamente llamar la atención con la portada. Y otra cosa que me gustó mucho sobre la edición del libro es que tiene muchas páginas que llevan páginas negras, páginas que llevan muchas letras. Pudiera parecer simple el hecho, pero sin embargo hacen un libro bastante llamativo. Además, otra cosa, los capítulos están escritos de manera breve, de tal forma que si consideramos que lo va a leer un adolescente, no va a tener ni siquiera oportunidad de despistarse o distraerse en el trayecto, porque son tan breves los capítulos que en 3, 4 páginas puedes conocer el consejo, puedes conocer la experiencia, en algunas de ellas ya lo decíamos, experiencias bastante crudas, y sin embargo quedarse con un buen sabor de boca porque nos dan un consejo y además en tono de sugerencia. Que a veces en el tema de la adolescencia es importante, que no se sienta así como lo decías, ¿no? Como si fuera una regla, como si fuera algo ya escrito, es la sugerencia para que estés tranquilo, para que vivas bien. Así es. Bueno, eso es algo que me gusta mucho que hayas comentado también sobre la brevedad de los capítulos, que fue deliberada. Yo quería precisamente por eso que tuviera una velocidad de lectura diferente, ¿no? Dado que es para jóvenes, dirigido para jóvenes principalmente, pero que también nosotros como adultos queremos conocer en esencia de lo que nos está hablando y entre más breve, si breve, decía, ¿no? Este escritor español, si breve es mejor, pues siempre, ¿no? Tengo aquí ya algunos otros comentarios. Te dice Gisela Aguilar, buenas noches, saludos desde Puebla. ¿Podría decirnos el autor quiénes son algunos de los autores que sirven como referencia en este libro? Sí, claro que sí. Bueno, yo cito mucho, yo leí mucho a filósofos griegos y filósofos latinos que me han servido mucho para mi propia formación, ¿no? Entonces, algunos de estos pensadores que cito, pues son Cicerón, son Séneca, son el propio Aristóteles, etcétera, Oscar Wilde, Montaigne. Hay autores que han sido parte, digamos, esencial de mi formación y prácticamente los evoco en este libro para que sirvan de soporte, ¿no? Pero son grandes filósofos, además filósofos que han hablado también de cosas profundas de una manera coloquial, ¿no? Como lo ha hecho Séneca o como lo ha hecho el propio Cicerón, etcétera. Y entonces he también aprendido de ellos a hablar de cosas profundas, pero de una forma sencilla y coloquial, ¿no? Ujú. Así es, bastante claro, muy fácil de digerir a la hora de que leemos. Hay otra cosa que me gustaría resaltar del libro y que también me marcó mucho a la hora de que yo estaba leyendo es, en varios capítulos mencionas así como siempre la creencia en Dios, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita en la que de pronto las generaciones se ven muy a la deriva, muy sin el sostén de una creencia? ¿Por qué consideras que es importante la mención de cree en algo, ten fe en algo? Sí, En bueno, este caso también en eso es Dios. muy importante. Sí, nos hemos a veces perdido en un montón de incertidumbres, ¿no? La fe se nos ha venido abajo porque vivimos también, conforme vamos pasando la edad, pues cada vez vivimos cosas más difíciles y a veces es, es, este, es obviamente eh, normal que eso suceda, que se nos debilite la fe, que creamos que no existe, ¿no? Un Dios, etcétera, ¿no? Pero también por otro lado, conforme vamos este, creciendo y nos vamos dando cuenta de que muchas de estas cosas, ¿no? Nuestra propia vida y la propia vida en general no pueden existir sin que haya
en la presencia de Dios o como cada quien le quiera llamar, ¿no? A este ser superior, digamos, que gobierna y que tiene toda esta, digámoslo así, el mando de todas estas cosas, ¿no? Conduciendo este gran barco que es la vida, que es el universo, etcétera. Como le llamemos y en la religión que sea y con los atuendos que sean, pero lo importante aquí es que no perdamos esa fe, ¿no? Que no perdamos esa determinación y que siempre creamos, ¿no? Que es posible eh, eh, tener, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vida, que es posible tener algo en que nosotros podamos sostenernos, ¿no? Más allá de nosotros mismos, pues, ¿no? Porque lo sabemos que es muy importante tener esa fe, ¿no? Interior. Y aunque sabemos que el tema de hablar de religión o de política es un tema polémico, pero cada quien debe averiguárselas para creer, ¿no? Para no dejar de creer, no dejar de tener fe, que creo que es muy importante, ¿no? Y que cada quien lo haga en lo que quiera, pero que no pierda esa capacidad de creer y esa capacidad de tener fe, que creo que es lo que al final del día nos mantiene en pie, ¿no? En pie emocionalmente, en pie incluso físicamente, ¿no? Cartas a Bruno está dirigido, será solamente a varones, porque yo lo considero que ya los temas es tanto para jovencitos como jovencitas. Entonces, si alguien por ahí lo leyera, ¿tú para qué lo pensaste? ¿O qué le En realidad, dirías a esos lectores? bueno, la verdad es que es un libro que aunque va dirigido a mi hijo, es un libro que va dirigido a hombres y mujeres, ¿no? A jóvenes y de tanto hombres como mujeres. Obviamente hay un tema que es muy específico, que va dirigido a él, ¿no? Sobre la mala mujer, etcétera. Pero también y alguien me decía por ahí que cuando viene el de cartas a mi hija, pues el de cartas a Brunella, ¿no? Lo he pensado seriamente, solo que en realidad, pues el único capítulo que tendría que leer es como el mal hombre, ¿no? Porque todos los demás prácticamente le diría lo mismo. Por eso yo creo convincentemente que es un libro que está dirigido a hombres y mujeres, ¿no? A jóvenes de los dos géneros, ¿no? Porque en efecto, como lo pueden ver, es un libro neutro, ¿no? Que no tiene nada salvo ese específico capítulo, pero que también es un capítulo genérico, ¿no? Que habla también digamos, de la importancia de ese equilibrio que debe haber en la pareja, pues, ¿no? Para que ambos puedan al final del día crecer, pues, como seres humanos, ¿no? Cada uno desde su propia identidad, ¿no? Que es, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí ya viene Cartas a Brunella, puede ser Sí, a también. lo mejor no sería mala idea, ¿no? Voy a leer unos 3 y si quieres continuar, Adi. Vale, Entonces, va. sí, dice Gisela Aguilar, me gustaría saber cuál fue la reacción de tu hijo después de leer Cartas de Papá convertidas en un precioso libro, cuya portada es cierto, es muy bonita. Bueno, mi hijo, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de mi hijo y de mi hija porque siempre me han escuchado y siempre han recibido mis consejos, ¿no? Mi hijo ha sido muy receptivo a lo que yo hablo. Mis hijos han sido, la verdad, tengo la fortuna de que sean muy receptivos a mis consejos, a nuestras conversaciones, etcétera. Entonces, para él fue, pues, un libro que si bien no le sorprendió porque siempre hemos estado hablando, pues sí fue muy grato, ¿no? Para él verse en el libro, digamos, como siendo el protagonista y con temas que ya habíamos hablado mucho, pero que ahora quedaron grabados en papel, pues. Entonces su reacción fue como siempre, de mucha gratitud. Gracias. Adi.
Bueno, voy a leer un par de saludos más y enseguida te realizo otra pregunta. Rogelio, gracias. Adriana Gisela Aguilar, buenas noches, saludos desde Puebla. ¿Podrías decir quiénes son algunos de tus autores que te sirven como referencia en el libro? Esto ya nos lo habías compartido. Viridiana Jiménez dice, buenas noches a todos, bienvenido Rogelio a Lectores por Pasión, gracias por compartirnos tu obra. Bueno, la pregunta es, siendo 30 consejos, ¿cuál fue el primer consejo que tú escribiste? O sea, ¿con cuál se inicia esta serie de 30 cartas que haces para Bruno? ¿Y cuál sería de aquellos que te costó más trabajo poder escribir, poder plasmar en hojas? Bueno, el primero fue particularmente el de las drogas, ¿no? Porque a mí me marcó mucho de niño ese episodio que narro en el libro y que ese sí no lo voy a espolear para que lo compren los que están leyéndolo. A mí me marcó mucho ese episodio, muchísimo. Estaba muy joven, pues era un niño prácticamente cuando me sucedió esa experiencia y fue una experiencia que realmente me dejó muy impactado, ¿no? Hasta la fecha la recuerdo muy vívidamente. Recuerdo aquella casa, recuerdo aquella, ¿no? Aquella tela que estaba ahí, ¿no? Con la, con la droga, etcétera. Entonces, sí, ese episodio que fue el primero que se me vino a la mente porque es uno de los más vívidos, ¿no? Me marcaron, ¿no? Ahora, de los episodios que más trabajo me cuestan es siempre hablar de los temas de la infancia, ¿no? De estas cosas que he padecido, etcétera, ¿no? Del tema de la ansiedad, que yo padezco ansiedad, entonces, ya de manera crónica. Entonces, es un tema que siempre me gusta tratar porque es muy difícil el tema de la ansiedad, lidiar con la ansiedad, los que están escuchando, los que están presentes, pues saben que no es fácil lidiar con ella, entonces, hay que explorarla mucho, hay que ser muy introspectivos también para entenderla, etcétera, para sobrellevarla. Y bueno, abordar esos temas fue para mí un poco complicado, ¿no? Pero los tenía que hacer, como les digo, porque quería ser muy honesto. Este, con mis hijos, ellos saben, no hemos hablado abiertamente, ¿no? De que paso ansiedad, ellos también han pasado por episodios de ansiedad, etcétera. Entonces, es un tema que queremos nosotros como manejar muy abiertamente porque, como les he dicho, de esa forma es como uno puede lidiar mejor con esos temas, pues, ¿no? Y eh, con esos trastornos, ¿no? Trastorno de ansiedad, así es. Entonces, todos esos temas eran sensibles para mí, era difícil hablar de ellos, ¿no? Pero tenía que hacerlo y lo hice, ¿no? Para que ellos también conocieran detalles que aunque ya los habíamos hablado, en ocasiones se olvidan o pasan, ¿no? Desapercibidos, pero esos fueron los temas que para mí fueron más difíciles tocar en el libro, ¿no? Porque son los más personales, digamos, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y Dice en qué momento? Ay, perdón, no, perdón. adelante, sigue Adi. ¿En qué momento decides que estas cartas se puedan publicar? Que nos puedas abrir tu corazón para que lo conozcamos todos tus lectores. En el momento en el que me di cuenta de que el libro podía servir a otros, ¿no? Porque al final del día los escritores, y suena un poco a cliché, pero no podemos completarnos, no podemos estar completos si no es con los lectores. O sea, esta idea de que escribimos para nosotros mismos, etcétera, pues siempre ha sido muy bonita, ¿no? Pero la verdad es de que nosotros no podemos ser lo que somos sin nuestros lectores. Entonces, yo dije, bueno, a lo mejor tal vez este libro pueda servir, por todas las razones que ya hemos hablado, a otros, ¿no? A los lectores, ¿no? Y puedo yo, compartir esto que escribí, para mi hijo de una manera muy sentida,
lo puedo compartir con los lectores para que también puedan darse cuenta cómo podemos hablarles a los hijos. A veces creemos, sobre todo generaciones pasadas, me he dado cuenta yo que de algo que es un poco triste, pero que a veces es difícil o era difícil, ahora quizá menos, demostrarle a los hijos el afecto, ¿no? Porque teníamos como una cultura muy ruda, muy macha y un papá no podía ser afectuoso o afectivo y besar a su hijo y te amo y todo, porque pues eso era ¿no? Eso no es de hombres, ¿no? O llorar delante del hijo o lo que sea, ¿no? Entonces yo también quería mostrar esa parte sentimental, esta parte, ¿no? Amorosa hacia mi propio hijo, sin que yo tuviera que pensar el nada. Pues yo he escuchado miles de historias de gente que ya adulta que llora porque su padre o su madre nunca le dio un beso o nunca le dio un abrazo. Y esa parte es muy complicada también porque genera, pues a una generación a veces un poco de discapacitados emocional para transmitir afecto, pues, ¿no? Entonces eso se da mucho y tiene consecuencias muy graves en la vida adulta, ¿no? No recibir directamente estas cuestiones afectivas de los padres marca de por vida a las personas, ¿no? Y les cambia su vida y genera ansiedad y ahí tengo yo el tema del amor, pues, ¿no? Genera ansiedad, genera todo este tipo de emociones, digamos, contrastantes, ¿no? En los seres humanos y no nos damos cuenta, pues, ¿no? Salvo algunos que vamos hacia atrás, ¿no? Yo he reflexionado y he hecho mucha introspección sobre eso y uno se da cuenta les digo, de muchas personas que yo conozco, con los que hablo, etcétera, personas adultas, ya muy adultas, ¿no? Adultos mayores, digámoslo así, que siguen llorando porque el papá nunca les dio un abrazo y se acuerdan que nunca les dio un beso ni nunca les dijo te quiero, pues, ¿no? Entonces, yo en este libro le digo a mi hijo, te amo, estas palabras están hechas con todo mi corazón, es lo único que tengo para entregarte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también eso quisiera que los padres que lean este libro, por ejemplo, hicieran con sus hijos también, ¿no? Decirles, ¿sabes qué, hijo? Te amo, déjame, te abrazo, de verdad, ¿no? Y demostrarles ese amor a los hijos, porque no tiene nada de malo hacerlo y aparte están contribuyendo a que ellos tengan una salud emocional, pero muy sólida cuando llegan adultos, ¿no? Tengo aquí a Patti García, buenas noches, saludos desde Boca del Río. También Juan José te manda saludos. Dice Juan LG, en una sociedad que da mayor importancia a la satisfacción inmediata, ¿no teme ser considerado pasado de moda por las nuevas generaciones? Te leo otros. Qué lindo, Isela Ramírez dice, qué lindo, nada como hablar con sinceridad para gestar empatía. Qué bien que los hijos deberían lidiar con sus propios errores y decisiones. Conocer con apertura estos diversos temas les permite hacerse de herramientas y ayudas para enfrentarse a la vida. Te dice Manzanita también, buenas noches, un gusto tenerte aquí con nosotros. Dea Álvarez, con cada comentario me despierta el interés por leerlo. Ludi también dice que se lo va a comprar a sus 3 nietos. Entonces, que sea como pretexto. ¿Dónde podemos conseguir, Rogelio, tu libro? ¿En qué formatos está? Bueno, el libro está en formato electrónico, pero también está todas las librerías del país, donde haya las librerías Porrúa, las librerías Sambors, está en Gandhi. Entonces, bueno, el libro ya se distribuyó en las librerías Gonville, se ha distribuido en realidad en todo el país. Y la verdad es que contento porque ha ido teniendo una buena recepción e interés, digamos, de los lectores e incluso de las librerías para tenerlo, para ofrecerlo, ¿no? Como una opción para los lectores. Y eso me gusta porque creo que este tipo de libros van a ser siempre necesarios y contestando a la pregunta de uno de quienes nos acompañan no tengo en realidad temor de sonar pasado de moda, sino al contrario,
creo que esto es estar a la moda porque creo que son temas necesarios, ¿no? De nuestro tiempo y que hay que tratarlos y que hay que abrir, digamos, esta conversación que primero de padres a hijos y después de padres a padres y después entre hijos, ¿no? Entre lectores jóvenes que lean, que puedan leer el libro y lo puedan comentar. Gracias. Adi, ya vamos cerrando nuestra charla. ¿Tienes algún comentario más? Claro, además de los 30 consejos que nos das, quiero mencionar que el epílogo me parece una conexión, la última, o sea, como la carta de despedida, es una conexión muy grande que la que haces con tu hijo y además es una forma muy sentida, o sea, realmente tú también te quedas con la sensación de ya te di todo esto, por favor trabaja con ello, son los consejos que te estoy regalando y la verdad es que me conmovió también muchísimo el epílogo, así es que si hablamos bien de los 30 consejos que están dados a manera de carta, bueno, el epílogo también me parece una carta muy bella porque habla justamente mucho de este amor que quieres dar para los hijos, ¿no? Sí, quise cerrar el libro así, ¿no? Con una como mensaje de despedida, ¿no? En el cual pudiera, pues cerrar, digamos, toda esta conversación con algo que, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está todo, tómalo, ¿no? Llévatelo y cuando sea necesario, úsalo, ¿no? Así es. Bueno, entonces sí, yo quiero presumir y de veras es un excelente trabajo el que está haciendo la editorial, porque como dice Adi, tú puedes llegar a la librería y creo que desde el inicio lo que te llama la atención de primera mano es la bonita portada. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando un poco de todo lo que hay aquí en Cartas a Bruno, es una lectura recomendada y ya les decía yo, no necesariamente para aplicarlo ahora con nuestros hijos, sino también como maestros y a nuestros alumnos. Entonces, muchísimas gracias. Redes sociales, Rogelio, para que Muchas sigan tu gracias. trabajo. Bueno, tengo una fanpage con mi nombre, Rogelio Guedea. Estoy en Twitter también como Rogelio Guedea. Tengo mi website personal con todos mis datos, también como rogelioguedea.com, www.rogelioguedea.com. Y estoy siempre activo, digamos, en mi Facebook, poniendo esto, por ejemplo, lo pondré para que también los seguidores me lean ahí, lean esta conversación que les agradezco mucho porque me ha hecho descubrir muchas cosas que no había descubierto yo en mi propio libro, pues, ¿no? Así es que les agradezco mucho estos comentarios, estas preguntas, que son para mí muy valiosas, ¿no? Muchas gracias a ti por haber tenido el tiempo de compartirlo con los lectores por pasión. Gracias, Adi, también por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y a todas las personas que siguieron la transmisión, que dejaron su comentario. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana.